Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan a continuación en Líbero Radio. Hinchas y fanáticos, ¿cómo están? Una nueva edición de Líbero Radio. Los saluda Carlos Salinas, acompañado hoy en la mesa de conducción por Josué Chávez. ¿Cómo estás, Josué? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Roger Silva. Hola, ¿qué tal, Carlos? José, ¿cómo están? Y en la producción se encuentra Shirley Marcelo. Hoy vamos a hablar acerca de la gran posibilidad que se le puede abrir a Raúl Ruiz Díaz de ser titular en la selección nacional de fútbol, a propósito de la gran campaña que ha cumplido en la MLS con el Seattle Sounders, que le ha permitido ser justamente campeón en los Estados Unidos. Y si es que este argumento, este título, esta gran campaña, los goles que ha hecho Raúl Ruiz Díaz son por fin esa llave que le permite entrar de par en par a la oncena titular de la selección y ser un indiscutido en el equipo de Ricardo Gareca. ¿Qué opinión tenemos en la mesa? ¿Lo merece Raúl Ruiz Díaz o seguimos pensando que no ha hecho los suficientes méritos para poder estar justamente en esta oncena titular para el partido del viernes frente a la selección de Colombia? En teoría, penúltimo partido de preparación del equipo nacional en el año 2019. Sí, como tú bien mencionas, Carlos, por números, Raúl Ruiz Díaz podría ser titular, ¿no? Porque tiene 15 goles, fue figura en la final, también en la semifinal, donde también marcó gol. Tiene 5 asistencias, entonces son números que uno dice que debería meterse el 11 de Gareca. Sin embargo, la realidad cuando viste los colores de la blanquirroja es otro, ¿no? No tiene muchos goles, creo que 4 goles nada más. No se adecua bien al sistema de juego de Gareca, no rinde como muchos quisieran, ¿no? Entonces uno dice, al final, todos sabemos que Guerrero siempre es el 9 neto, ¿no?, de la selección peruana, pero por lo que está haciendo Raúl Ruiz Díaz en el extranjero, se merece un lugar en el 11. Me parece que habría que verlo también, porque Colombia es un equipo que tiene buenos defensores en la saga, defensores fuertes, sólidos. Entonces, me parece que por el sistema que maneja Colombia y Queiroz, me parece que mejor sería Guerrero. Yo te plantearía, Josué, este interrogante para sumar en favor del análisis. Nos basamos en el pasado reciente, es decir, nos basamos en el título, en los goles, en los galardones que han acompañado a Raúl Ruiz Díaz en esta consecución del campeonato en la MLS con Seattle Sounders, o nos basamos en el pasado que de alguna forma tiene, y que ha mencionado hace un momento Roger, tiene a Raúl Ruiz Díaz como un hombre que despierta muchas dudas como un titular en la selección. Sí, bueno, al menos en el pasado reciente, en los últimos 2-3 años, yo no recuerdo una mala temporada de Raúl Ruiz Díaz en su club, ¿no? De hecho, ha sido galardonado en México, le ha ido muy bien ahora en Estados Unidos siendo campeón, pero la verdad es que, como dice Roger, el desarrollo de Raúl en la selección no ha sido el mejor, y es difícil porque Paolo Guerrero ya no creo que le queden más de 4 o 5 años, y Raúl debería desde ahorita demostrar que puede ser el 9 del futuro, ¿no? Pero la verdad es que hasta el momento no ha demostrado absolutamente nada, y más allá de que creo que todos creemos y consideramos que él tiene la capacidad, porque lo ha demostrado en todos los clubes en donde ha estado, me parece que le pesa la camiseta, y ese es el gran problema. Pero, ¿por qué no rinde Raúl? A ver, es importante esta última apreciación que lanza Josué, en el sentido de que la camiseta pesa bastante, pero para un jugador que ha vestido los colores de Universitario y ha hecho grandes campañas con la U, para un jugador que ha estado en México, en el Morelia, no estamos hablando de un grande de México, pero Morelia es un equipo que no deja de ser interesante y que ha sido goleador incluso de Morelia, evitando que el equipo pudiera, digamos, perder la categoría en algún momento, que va a Estados Unidos y termina consolidándose y siendo pieza fundamental de una escuadra con pocos galardones y pocos méritos, como el Seattle Sounders, que termina siendo campeón, con un Ruiz Díaz protagonista. Entonces, si tienes un jugador que a nivel de clubes muestra rendimientos sumamente interesantes, termina siendo figura, termina siendo goleador, ¿por qué esa imagen no se traslada también a la selección? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay algo llamativo también en Ruiz Díaz, ojo, porque él en el fútbol chileno rindió bien, incluso consiguió una apertura con la U de Chile. En México también fue campeón de goleo 2 veces, pero sin embargo también hay que recordar que él estuvo en el Coritiba de Brasil, y ahí la verdad que no le fue nada bien, incluso no marcó se va goles. mal del club. Claro, entonces eso te dice algo, ¿no? Porque sí la hizo en el fútbol de México, en el fútbol chileno, en el fútbol estadounidense, pero no en Brasil.
Claro, pero estamos hablando de que compitió en 4 ligas internacionales, Claro. y bueno, en una no le fue bien, que fue la brasileña, pero en Chile dejó un recuerdo medianamente Claro, muy interesante, grato, sí. claro, grato, y fue dirigido por Jorge Sampaoli. O sea, no lo dirigió cualquier entrenador. Insisto, va a México, destaca, va a Estados Unidos, destaca, pero ¿por qué razón ese rendimiento no llega a la selección? ¿Por qué? Por una cuestión, es una cuestión de técnico. Es que no quisiera limitar, insisto, el análisis al hecho de que le pesa la camiseta. O sea, yo quisiera ir un poquito más allá. O sea, es un tema que no se logra involucrar en el ambiente de la selección. pasa- El técnico no termina de ser convincente respecto a lo que quiere el jugador, y aquí nos detenemos en el hecho de que un técnico que ha sido un gran delantero y habla con un jugador que es delantero, que debería incluso potenciarlo y trabajarlo mucho más. De repente el tema es que la selección está acostumbrada a jugar con otro tipo de 9, ¿no? Porque, por ejemplo, en su momento Claudio Pizarro fue muy criticado cuando le iba bien en Alemania, ¿no? Y ganaba todo tipo de títulos, y de repente llegaba una selección que evidentemente no es la selección de ahora, que es una selección muy exitosa, pero cuando Pizarro estuvo se le complicaba en la situación de los goles, y futbolísticamente se puede explicar a través de que Claudio Pizarro jugaba en la media cancha. Pero si Rui En Díaz cambio, no es Rui Díaz está de Pizarro, 9. pero insisto, si Rui Díaz no es Pizarro, ¿por qué recae tanta responsabilidad en Rui Díaz cuando Rui Díaz es titular, cuando la selección no gana y cuando Rui Díaz no hace goles? ¿Por qué hay ese, podríamos llamar, ensañamiento Fijación. o fijación, o ese detenimiento que hay hacia la figura de Rui Díaz? ¿Por qué buscamos un culpable y el culpable termina siendo Rui Díaz? Si uno ve las jugadas de ataque de Perú cuando Rui Díaz ha estado titular o ha entrado en el segundo tiempo, ha tenido claras chances de marcar goles. Pero, no sé, parece que habría algo que cuando él ve al arco, está con la camiseta de Perú, no es como decirle, le pesa la camiseta, ¿no? Pero de repente puede ser por un tema de ansiedad también, de saber que tiene 30 millones de peruanos detrás de él que están, que lo siguen y todo lo demás, ¿no? Ahora, también por características es muy diferente a Pablo Guerrero, ¿no? Pablo Guerrero te aguanta más la pelota, no es tan rápido como Raúl Ruiz Díaz, pero también tiene buena pegada, al igual que Raúl Ruiz Díaz. Sin embargo, Raúl le falta eso todavía, ¿no? Creo yo, una vez de que él logre un partido de Perú de repente hasta marcar un doblete, se va a poder quitar esa paz que por ahora no llega todavía, ¿no? Yo Pero- voy a mencionar, sí, perdón. Pero sí. ¿cuándo lo va a hacer? Porque tampoco es que sea Ese muy también es el joven. tema, ¿no? O sea, y cuando tú dices 30 millones de peruanos atrás, obviamente es una gran responsabilidad, pero yo sí creo que está directamente relacionado con que le pesa la camiseta. O sea, aparte de lo futbolístico, que ya tú mismo lo has analizado muy bien, que no es Pablo Guerrero, o sea, futbolísticamente, Raúl, hay muchos partidos en los que realmente es displicente con el balón. Entonces eso me lleva a pensar que realmente le pesa la camiseta, más allá de lo futbolístico, que ya lo explicaste muy bien. Ahora, hay un detalle que quisiera sumar a la conversación. Yo he visto muchos partidos de Raúl Ruiz Díaz en el Seattle Sounders, y yo, independientemente de destacar la habilidad, el hecho de que está muy metido en la jugada, la rapidez con la que se desenvuelve, la buena lectura que tiene de la jugada que se va a suceder después, porque el éxito de un gran delantero es que puedas leer lo que va a venir. O sea, que te puedas anticipar a lo que va a ocurrir en el desarrollo de la jugada en ofensiva. Yo también siento que hay mucha inocencia en el fútbol de los Estados Unidos al momento de defender jugadas. Sí. Hay muchísima inocencia. O los mismos arqueros. No quiero restar, insisto, méritos a Raúl Ruiz Díaz. Y si vamos al terreno de la selección nacional, encontramos dos escenarios. Cuando no está Paolo Guerrero y la responsabilidad recae en Ruiz Díaz, yo creo que la ansiedad y esa definición que haces tú de la camiseta pesa termina siendo decisivo, o un factor muy decisivo para atentar contra lo que Raúl Ruiz Díaz quiere en favor de la selección nacional. Eso cuando no está Guerrero. Y cuando está Guerrero y Gareca podría intentar un equipo en el que ubica a Paolo como punta y a Ruiz Díaz recogido, termina finalmente Guerrero absorbiendo o imponiendo su categoría sobre un delantero que resulta minimizado en el terreno de juego. No sé si O sea, que los jugadores prefieren
intentar buscar a Guerrero. O en todo caso, la figura de Pablo Guerrero termina, digamos, siendo mucho más importante en esta estructura de Perú y se empequeñece la figura de Raúl Ruiz Díaz, o se opaca la figura de Raúl Ruiz Díaz. Eso quiere decir que hay varios escenarios que no favorecen a Ruiz Díaz. Estando solo, recae la responsabilidad sobre él, y cuando está Paolo, su imagen queda opacada. Cuando lo que uno podría pensar es, si tenemos a un gran delantero como Paolo Guerrero, que la marca recaiga sobre Paolo y que, digamos, la libertad y los espacios sean de Ruiz Díaz y Ruiz Díaz los aproveche. Pero Gareca no ha encontrado ese dibujo táctico, y tampoco lo hemos visto nosotros. Y tendría que trabajar la selección en función de eso, porque el tiempo de Pablo Guerrero en la selección es corto, y el espacio que le queda a Raúl Ruiz Díaz es todavía un tanto importante. Entonces terminará Perú en algún momento dependiendo de los goles de Raúl Ruiz Díaz y no tanto de Pablo Guerrero. Yo creo que Ruiz Díaz ha tenido todo un tema últimamente, porque en los últimos años la selección está decidida a atacar. Es una selección que propone mucho. Y de repente a Raúl, como al menos lo hemos visto, yo lo he visto en el Seattle Sounders, es un equipo que contragolpea más, y eso hace que Raúl Ruiz Díaz tenga espacios, y de repente cuando va él acompañado son 2 contra 3, pero Ruiz Díaz sabe muy bien en dónde posicionarse para que Lodeiro le pueda dar el balón justo afuera del área para entrar al área y pegarle. Y eso no pasa en la selección. De repente, en un planteamiento de visita, en que la selección decida resguardarse un poquito más, de repente en ese caso quedarían espacios para un contragolpe, y Ruiz Díaz obviamente sería mucho más efectivo. Como que ese Pablo partido Guerrero. de la eliminatoria en Asunción ante Paraguay, donde Paraguay se viene encima, nos dejó espacio y terminamos ganando 4-1. Pero no todos los partidos van a ser así. No, por supuesto. Hay partidos que marcan tendencias totalmente distintas. Pero ¿no? hay dos cosas que ustedes dos han dicho muy importantes. Por ejemplo, tú, Carlos, tocabas el tema de Pablo Guerrero, y también Josué tocaba el tema de Lodeiro. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si se dan cuenta, también Ruiz Díaz no tiene un socio tiene como quien Lodeiro. juegue con él. Exacto, ¿no? En Seattle. Todos sabemos que muchas veces Perú juega o se acomoda al estilo de Pablo Guerrero. A veces Trauco lanza balones largos para que Guerrero lo aguante, y de ahí habrá juego con Cueva o se asocie por las bandas con Carrillo. ¿Quién es el socio de Ruiz Díaz en la selección cuando no está Paolo? Debería ser Flores, perdón. O debería ser Cueva. O debería ser el enganche que está en ese momento, o el que va por derecha, pero no hay un socio. Claro, O sea, no tiene un socio claro. que tú digas, sí, él se entiende a la perfección con Raúl Ruiz Díaz, no hay. O podría decir, mira, ¿sabes qué? Está Cueva de enganche, tienes a Flores por izquierda, tienes a Polo por derecha y a Ruiz Díaz. Y se arma de alguna forma una línea ofensiva similar a la que tuvo en algún momento Universitario. Incluso teniendo a Trauco como lateral izquierdo. O sea, sumas a un Crema más, pero no hay esa... No logra encajar. No hay ese engranaje en el terreno de juego. O sea, no hay un Lodeiro en la selección que juegue para Ruiz Díaz. Ajá, yo tengo una duda. ¿Por qué cuando Paolo sufrió todo el tema del doping, Farfán entró como delantero 9 y rápidamente se logró acoplar al equipo sin ser el 9 grande, tanque, de peso, pero sí con su velocidad? ¿Por qué Farfán sí y Ruiz Díaz no? De repente se podría hacer esa analogía. ¿Por qué? ¿Porque es una situación de más jugadores de Alianza? ¿Podría ser o no? Yo creo que estaba no. Cueva de Alianza. Yo creo que no tiene que Porque ver. estaba Carrillo por derecha. Yo creo que de no tiene Alianza. que ver tanto con eso, sino porque, y aquí ya vamos más allá de lo futbolístico, yo creo que de repente También. hay algunos jugadores que de repente confían más en otros. en Farfán que en Ruiz Díaz. Porque la secuencia de pases con Farfán, en el caso de Perú, era espectacular. O sea, Farfán se entendía perfectamente con Cueva, con Carrillo, con Flores, con Yotún. O sea, Perú no paraba de tocar el balón, más que con la presencia de Pablo Guerrero. Entonces, planteemos una pregunta más. ¿Ruiz Díaz transmite confianza a sus jugadores en el terreno de juego? Pongámonos una mano al pecho y respondamos con mucha sinceridad. A ver, si hablamos así directamente, me parece que en estos momentos no. Porque no tiene gol. Con la selección, lamentablemente, en estos últimos meses, no tiene gol. ¿No transmite seguridad o transmite demasiada ansiedad? Yo creo que si a los jugadores, bueno, los jugadores nunca te van a responder esto, ¿no? Pero si les dices, es lo mismo que te cambien a Paolo por Farfán, te van a decir, bueno, me das a Paolo o me das a Farfán. Los dos son unos genios, unos cracks. Pero la pregunta es, ¿te pongo a Paolo o a Ruiz Díaz? ¿Hay una diferencia? En ese caso sí. En ese caso sí existe una diferencia. O sea, no es lo mismo que te pongan a Paolo o Farfán a que te pongan a Paolo Ruiz Díaz o a Farfán o Ruiz Díaz. No, además también ponte en el contexto de que, ponte un partido de eliminatorias.
o por una copa, en fin. Viene un centro por la izquierda o derecha. ¿El centro para quién va a ir dirigido? Si está ya Ruiz Díaz en cancha y también Guerrero. Va a buscar siempre a Pablo Guerrero más que Ruiz Díaz. Sí. Pero debería ser, insisto... Debería ser al revés, ¿no? Claro, debería ser que Paolo jale las marcas y buscarlo. Pero eso debería ser una el ventaja. espacio Ruiz Díaz. O sea, insisto, debería ser una situación que, lejos de ser algo que juegue en contra, debería jugar a favor de la selección. El tener a un referente como Paolo, al que todos van a buscar, al que todos van a marcar, al que todos van a cerrar, y un jugador como Ruiz Díaz, que no tiene tanta referencia a nivel de selección porque no está lo suficientemente estudiado por el resto de las selecciones, que puede justamente aprovechar ese espacio de desconocimiento y sacarle el mayor provecho en favor de la selección. Una cosa que también no sé si ustedes perciben es que cuando tú lo ves a Ruiz Díaz jugando en el Seattle Sounders, él siempre está sonriente, con sus amigos, bueno, con sus compañeros, en este caso en el equipo, cuando ellos sonríen y todo lo demás. No digas que no tiene amigos en la selección, ya estaríamos llegando ya a una situación mucho más extrema amigos, con, pero a lo con que Raúl yo voy Ruiz es Díaz. cuando tú lo ves en el terreno de juego con la camiseta de la selección peruana, lo ves con cara seria, ¿no? Con cara seria. Por eso, de que es tensión, ansiedad, claro. preocupación. Y eso juega mucho para veces a un futbolista también. O sea, y eso se contagia a toda la selección. Claro, a lo que yo quería llegar era el estado de ánimo. Porque sí, amigos, claro, en la selección, obvio. eso sí, no cabe duda. Pero yo me refiero también al estado de ánimo, a la presión que él tiene, ¿no? Y que siente. Entonces, la conclusión a la que podríamos llegar es que lo hecho por Raúl Ruiz Díaz en el Seattle Sounders, con título, con mención honrosa y con goles, porque ha anotado 15 goles y 5 asistencias, no termina siendo un argumento suficiente para ganarse un lugar en la oncena de Perú para este viernes ante Colombia, porque lo hecho anteriormente con la bicolor termina pesando mucho más. Lo que no hizo, mejor dicho, termina pesando mucho más en la decisión, al menos, de esta mesa. Yo creo que lo que viene haciendo Ruiz Díaz en la MLS no es nada diferente a lo que hizo en su momento en México, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué Ruiz Díaz antes no y ahora sí? O sea, ¿qué méritos ha hecho para ganarse la titularidad en la selección peruana? Esa es la pregunta. Cierto, es una sin duda alguna interrogante que lleva también a formular otra serie de cuestionamientos, pero insisto en algo. Aquí tenemos a un delantero de muy buen nivel, como es Raúl Ruiz Díaz, que tiene muchísimas condiciones, muchísimas cualidades, que explotado a la altura de cómo se le explota en sus clubes, puede ser determinante para la selección nacional de cara a esta eliminatoria que va a ser sumamente compleja, donde no vamos a tener a un Pablo Guerrero en un nivel cercano al que mostró en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Descartar de plano a un jugador de esas características, como descartar de plano un Cueva, que es el que ofrece el mejor pie en la selección, para este equipo que tiene quizás variantes, pero que no son tan determinantes a la hora de formar un 11, podría ser sin duda alguna perjudicial de cara a las aspiraciones de poder llegar al próximo Mundial. Sí, yo creo que la calidad de Raúl Ruiz Díaz, creo que nadie la duda, ¿no? Me parece que a través del tiempo ha demostrado que es un goleador de raza. El problema es con la selección. Y de repente podríamos hacer una analogía con lo que le pasa a Cristian Cueva en sus clubes, ¿no? ¿Por qué Cueva rinde tan bien en la selección pero en sus clubes no? O sea, se puede hacer una analogía, ¿no? O por qué Galese tiene un rendimiento tan dispar, por qué Advíncula muestra una actuación tan desbordante en selección y no termina convenciendo en su club. Lo mismo Tapia y jugadores que no tienen esa regularidad tanto en la bicolor como en sus respectivos clubes, ¿no? Ahí dicen, hay personas que dicen, ¿no? Hay jugadores que nacen para clubes y otros que nacen para selecciones. Ese es un tema también de debate. Habría que analizarlo como ustedes dos dicen. Pero, ¿y si apostamos de repente cómo se podría complementar, por ejemplo, en este caso Peña, que llega bien también con Ruiz Díaz, de repente en los entrenamientos, por ahí Gareca, no sé, Boza de repente ponerlo como de enganche para que pueda habilitar bien a Ruiz Díaz? Ahora, lo que tiene que hacer Gareca en esta fecha doble ante Colombia en Estados Unidos y ante Chile en Lima es justamente probar, porque después de esto supuestamente no hay más. O sea, después de esto ya viene la primera fecha de la eliminatoria a finales de marzo. Entonces, esta jornada doble le va a permitir a Gareca sacar todas las conclusiones posibles de cara a lo que viene el próximo año.
Sí, yo creo que el gran trabajo de Gareca es, como tú dices, Carlos, encontrar las variantes, ¿no? Y potenciar a quienes de momento no han terminado de convencer. Claro, por ejemplo, antes de la Copa América creo que ninguno tenía una buena saga defensiva, ¿no? Creo que ninguno en su mente decía, ok, creo que Después de nadie... Rodríguez y creo Ramos que- no tenemos nada. Exacto, creo que nadie se habría imaginado Zambrano con Abraham. Y al final ha terminado siendo una muy buena saga defensiva. De repente en esta fecha doble se juntan Benavente y Ruidíaz y son una gran pareja de ataque. O de repente Ruidíaz con Peña. O de repente Ruidíaz, Benavente y Polo. Entonces es ese sector arriba, al medio y a la derecha que tiene que solucionar Ricardo Gareca. Ahora, hay un tema importante. La eliminatoria es larga. Tenemos 2 años y medio de eliminatoria. Aproximadamente, Y así como ocurrió en el proceso anterior, donde en el último tercio de la eliminatoria Ricardo Gareca terminó encontrando el equipo después de la Copa América Centenario 2016, podría darse también el caso en el que Perú encuentre una formación ideal y contundente en un espacio de competencia que no sea propiamente la eliminatoria. Quizás en la próxima Copa América 2020 Gareca encuentre o termine cerrando el equipo, así como terminó cerrando la defensa en la Copa América de Brasil, termine cerrando otras posiciones y sobre eso parta el desarrollo del proceso de clasificación a Qatar, ¿no? Aparte, como tú mencionas, también creo que va a ser importante la Copa América que se va a desarrollar en Colombia, ¿no? Porque eso también sucedió para Rusia 2018, también se vino la Copa América en Chile, que le sirvió también para llevar a jugadores y ver quiénes podían sí y quiénes podían no, ¿no? Bueno, sin duda alguna queda mucho por analizar. Creo que la conclusión, insisto, a la que llegamos, al menos en este momento, es que los merecimientos que ha hecho Ruidíaz no terminan siendo lo suficientemente convincentes como para que pueda ser incluido en la alineación titular. Esta es una apreciación de la mesa, pero finalmente el técnico de la selección, Ricardo Gareca, es quien tomará este viernes la decisión de armar la oncena que enfrentará la selección de Colombia en Miami en el primer amistoso, esta fecha doble, cerrando el año 2019. Nos vamos despidiendo en Libero Radio, a nombre de Carlos Salinas, Josué Chávez, Roger Silva. y en la producción de Shirley Marcelo. Nos vamos, volvemos en una próxima edición. Esto fue Libero Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe/podcast y también estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcasts.